Da igual cuando veas esto, las matemáticas siempre tendrán la misma respuesta. Mi nombre es David y bienvenido a Problemas de Oposición. Buenas a todos, seguimos con el examen de Galicia del 24, último ejercicio de la opción A de los que vamos a hacer, que es el ejercicio de análisis. En este caso nos dicen que tenemos una función, que no sabemos cómo es, pero que corta a una recta cualquiera en los puntos de abscisas x1, x2 y x3, ¿vale? Estando x1, x2 y x3 en orden. Entonces nos dicen que la función f posee derivadas primera, segunda y tercera en el intervalo cerrado x1, x3. Y la tercera derivada nos anula en él, ¿vale? Demuestre que la curva tiene por lo menos un punto de inflexión en el intervalo abierto x1, x3. Es un problema que sale de una forma bastante sencilla, ¿vale? Y veremos para qué nos vale eso de que la tercera derivada nos anula en ese intervalo. Reflexionaremos un poquillo sobre ello, porque quizás es lo que más cuesta de entender. Lo primero que voy a hacer va a ser hacer un dibujo que sea representativo de este enunciado, ¿vale? Siempre me mola dibujar en la parte positiva del eje las cosas, ¿vale? Hay que intentar no perder generalidad por ello. Entonces voy a dibujar unos ejes cualquiera y una recta cualquiera, ¿vale? Voy a dibujar la pendiente positiva, podría tenerla también negativa, ¿no? Una recta genérica, ¿vale? Y una función que no sabemos lo que hace, pero sabemos que va a cortar a la recta en 3 puntos, ¿vale? De hecho, voy a dibujar otra función primero. Ahí está. Y esto nos dicen que corta a la recta en 3 puntos, ¿no? Recta de ecuación y igual a x más b, ¿vale? Y decimos que corta a la función en 3 puntos cuyas coordenadas son x1, x2 y x3. Dibujamos aquí x1, x2 y x3 y nos toca demostrar que aquí en el medio, ¿vale? En algún sitio, en este caso pues estará por aquí más o menos, existe un punto al que vamos a llevar que nosotros queramos, lo voy a llamar casi x0 o c, vamos a llamarlo c, venga. C, ¿vale? Que es un punto de inflexión. ¿Vale? Hay que mostrar que existe ese punto C. Y nos dan esto. Y además nos dicen que la función posee derivadas primera, segunda y tercera. Es decir, que existen f', f'' y f'' en el intervalo x1, x3. Perfecto. Además, sabemos que f'' es distinto de 0 también en el intervalo x1, x3, ¿vale? ¿Qué más sabemos? Pues que existan estas derivadas, ¿vale? Recordemos que la existencia de derivada implica continuidad en el intervalo, entonces que exista f' implica que f es continua en x1, x3. Pero que exista f'' implica que f' también es continua en ese intervalo. Y que exista la tercera derivada implica que f' también es continua en x1, x3. Es decir, tenemos continuidad y derivabilidad, dos condiciones que llaman por todos los lados a los teoremas del cálculo diferencial, ¿sí? Teoremas, teorema del valor medio, teorema de Rolle, incluso podemos meter Bolzano por ahí si nos hace falta, aunque en este caso no nos hará falta, ¿vale? Bien, ¿por qué cambié antes el dibujo por este, ¿vale? Para comentar una cosa aquí que no me quiero olvidar. Este fue el primer dibujo que hice yo ahora cuando intenté hacer el problema por primera vez, ¿vale? Y dije, voy a dibujar una función cualquiera, lo más genérica posible, y dibujé esto. Entonces me se me ocurrió, vale, entonces por aquí debe haber un mínimo y por aquí debe haber un máximo. Y pensando dije yo, pero esto tiene que ser así sí o sí. Pues el tema es que no, porque vosotros pensad, ¿vale?
que podéis dibujar una función que tenga unos cambios de curvatura muy suaves, ¿vale? Y que no tenga ni mínimos ni máximos, ¿vale? Este es el problema de los dibujos, que podemos perder generalidad sin darnos cuenta, ¿vale? Así que hay que intentar no hacerlo. De hecho, me voy a cargar esta función y voy a volver a dibujar f de x, ¿vale? De una forma que nos pueda dar menos problemas, ¿vale? Algo así, vale. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a aplicar el teorema de Rolle, ¿vale? Entre x1, x2 y entre x2 y de Rolle, no, del valor medio, perdón, entre x1, x2 y x2 y x3, ¿vale? Por demostrar que existen dos puntos ahí dentro, tal que la derivada va a ser igual a la pendiente de la recta, ¿vale? Es decir, vamos a tener dos puntos en los que la recta tangente van a ser paralelas, ¿vale? Y después, gracias a esos dos puntos, ¿vale? Que hablan de que van a ser valores de f', vamos a aplicar el teorema del valor medio también a f''. Y como tenemos dos puntos tales que toman el mismo valor, ¿vale? En f', la segunda derivada se va a anular y vamos a llegar a que tenemos un punto f'', perdón, a un punto de f'', sí, en el interior, donde f'' vale 0, ¿vale? Esa es la idea. Veremos ahora si lo conseguimos. Entonces el punto de inflexión estaría por aquí. Ahí está. Esto abajo. Primer objetivo, ¿vale? Demostrar que tenemos aquí puntos A y B. Aquí A y aquí B. ¿Vale? Donde f' vale lo mismo. Es decir, f' tiene que valer lo mismo en A que en B. De hecho, no los voy a llamar A y B, disculpad, vamos a llamarlos D y E, por ejemplo, porque A y B aparecen en la recta, y si no, D y E. A y B son los parámetros que le dieron a la recta, ¿vale? Para no repetirnos. Entonces, vamos a aplicar el teorema del valor medio, ¿vale? Del cálculo diferencial. Teorema valor medio, ¿vale? Lo podemos aplicar porque f' es continua en el cerrado, ¿sí? En x1, x2 y en x2, x3, por usarlo en x1, x3. Así que en el interior lo podemos aplicar. Y por ser f' derivable también, no sería falta que fuese derivable en el abierto, pero bueno, no sabemos que es en el cerrado, pues mucho mejor. Entonces lo podemos aplicar el teorema del valor medio. Pues aplicamos entre x1 y x2, es decir, sabemos que existe, usamos D perteneciente al interior de x1, x2, tal que f' de D es igual a f de x2 menos f de x1 partido de x2 menos x1. Vale, y ahora el tema es f de x2 y f de x1 ¿cuánto valen? Pues vamos al dibujo. ¿Cuánto vale f de x1? Pues vete tú a saber, que no sabes la forma de la función. Pero es que f de x1 coincide con lo que vale la recta en x1, ¿vale? Y en x2 pasa lo mismo, pues son los puntos de corte con la recta y la función. Así que simplemente vamos a sustituir x2 y x1 en la recta y nos queda ax2 más b menos ax1 más b partido de x2 menos x1, que es igual a... Quiero que me entre... que va a ser igual a... Si hacéis las cuentas, ¿no? B se va con B, tenemos un factor común A, y x2 menos x1 se va en la división. Guay. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de en el intervalo x1, x2, en x2, x3. ¿Qué va a suceder? Pues exactamente lo mismo.
Ahora el punto ese le llamamos E. Y E dijimos que tenía que estar entre x2 y x3. Tal que todo esto hay que cambiarlo. Vamos a ver. x2, x3. No. F de x3 menos f de x2 parte de x3 menos x2. Deja coger la goma. x3 menos x2 a x3 a x2 y vuelve a darnos a. ¿Vale? Perfecto. Vale, de hecho aquí voy a poner que está explicando el teorema del valor medio a la función f. ¿Vale? Esto es importante. Porque ¿qué demostramos ahora? Que existen los puntos de y e, ¿vale? Donde la recta tangente a la función es paralela a la recta y igual a x más b, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver a aplicar el teorema del valor medio. ¿Pero qué función vamos a aplicar ahora? Pues, teorema del valor medio a la función f'. ¿Vale? Y ahora aquí sí que hay que decir por qué lo podemos aplicar. Porque f' es continua en x1, x2, por ser derivable en x1, x2, y además f' es derivable en el mismo intervalo. Así que fino. Uy, x1, x2, no, perdón, x1, x3, que es un intervalo grande. x1, x3, x1, x3. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues aplicar el teorema del valor medio, es decir, existe el punto C, que es el que nosotros buscamos ya, perteneciente a, en este caso, sería perteneciente a d x2, ¿vale? Porque vamos a aplicar el teorema, no, a d, perdón, estamos en el intervalo d ya, porque el punto de inflexión vamos a buscarlo dentro de d, perteneciente al interior de d e, tal que f'', que es la derivada de f' en c, es igual a f' de e menos f' de d. Todo esto partido de e menos d. F' de e, ¿cuánto vale? Pues f' de e vale a. Y f' de d vale a. Es decir, a menos a partido de e menos d igual a 0. ¿Vale? Aquí estaría bien decir que e menos d es distinto de 0, ¿vale? Porque e está en el interior de x2, x3 y d en el interior de x1, x2, es decir, no pueden tomar ninguno de los dos el valor x2, que sería la frontera, así que estamos seguros de que son distintos, ¿vale? Esto sería importante decirlo. Y entonces parece que acabamos, ¿no? Porque demostramos que existe f'', que existe c, tal que la segunda derivada se anula en c, ¿vale? ¿Terminamos? No, acordaros. ¿Qué hacemos ahí en bachillerato cuando tenemos que representar funciones y tenemos que calcular la curvatura, ¿no? Con cavidad y convexidad? Ponemos los puntos que nos salen al igualar a la segunda derivada 0, ¿sí? Y vemos el signo de la segunda derivada. Si es positivo, es convexa, y si es negativo, es cóncava, ¿no? Entonces aquí habría un punto de inflexión porque cambia. Pero ¿qué pasa si nos sale positivo y positivo? O negativo y negativo, que no es un punto de inflexión, ¿vale? Es decir, al igualar segunda derivada a 0, nos pueden salir valores que no sean puntos de inflexión. Igual que cuando igualamos la primera derivada a 0, ¿vale? Nos salen puntos que pueden no ser máximos y mínimos. Y esos puntos justamente no son máximos y mínimos cuando también se anula la segunda derivada y serían puntos de inflexión, ¿vale? Por ejemplo, el típico de x elevado a 3, que deriváis y igualáis a 0, veis que x igual a 0 anula la derivada, parece que va a ser un máximo y acaba siendo un punto de inflexión. Pues esto también puede pasar por los puntos de inflexión, porque lo que buscamos igual a la segunda derivada a 0 es un máximo en la derivada primera. Y podemos tener, bueno, un máximo o un mínimo en la derivada primera. Y puede parecer que la derivada primera puede tener un máximo y un mínimo, pero podría ser un punto de inflexión de la derivada primera, ¿vale?
Vamos a ver un ejemplo aquí en el ordenador para verlo claro, porque con los máximos y los mínimos lo tenemos clarísimo todos. Pero cuando empezamos a meternos en más derivadas, que en realidad es exactamente lo mismo, nos perdemos, ¿vale? La función x elevado a 4, por ejemplo. A ver si me abre aquí todo. Vale. Tenemos la función x elevado a 4. Esto evidentemente no tiene puntos de inflexión, ¿vale? Esto es como una parábola achatada ahí al fondo, ¿vale? Aunque nos acerquemos, aquí no hay puntos de inflexión. Hay un mínimo en 0, pero no hay puntos de inflexión. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo la segunda derivada? La segunda derivada se anula en 0. ¿Pero eso es un punto de inflexión? No, lo vemos perfectamente. Nuestra función es la verde. Aunque la segunda derivada se anule en 0, no es un punto de inflexión, ¿vale? ¿Por qué no es un punto de inflexión? Porque nosotros lo que estamos buscando con los puntos de inflexión es ver si la primera derivada tiene un máximo o un mínimo. Entonces aquí, ¿la primera derivada tiene algún máximo o algún mínimo? No. Lo que tiene es un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, aquí nos vuelve a salir 0 en la segunda derivada, pero eso quiere decir no que la primera derivada tiene un máximo mínimo. Quiere decir que tiene un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. ¿Ves? ¿Veis? En este caso es un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo sé yo si cuando igualo la segunda derivada a 0, ese valor que me da es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión? Pues como os dije antes, ¿no? Como hacemos en bachillerato, hacemos el esquema, ¿no? Con curvatura de un lado, curvatura del otro y terminamos. El tema es que aquí no tenemos información de f''. Entonces no podemos hacer esto a la derecha y a la izquierda de c. Pero nos dicen que la tercera derivada, ¿vale?, es distinta de c. Y eso es lo que va a ser clave. ¿Qué pasa si la tercera derivada es igual a 0? Pues lo que pasa es que si la tercera derivada es igual a 0 en el mismo punto, eso no va a ser un punto de inflexión, ¿vale? Es decir, si yo aquí calculo la tercera derivada, vemos que también pasa por 0 en ese sitio, ¿vale? En el 0 también pasa por 0, y eso quiere decir que la función x elevado a 4 no tiene un punto de inflexión en 0, pese a que se anule la segunda derivada ahí, ¿vale? No sé si queda claro. El tema es que nosotros, cuando igualamos una derivada a 0, buscamos máximos, mínimos o puntos de inflexión, pero no sabemos lo que son hasta que no hacemos más cosas. Entonces nosotros, cuando la segunda derivada nos da 0, no podemos afirmar que sea un punto de inflexión respecto de la primera derivada, ¿vale? Es decir, vamos a volver al iPad y vamos a definir otra función para verlo claro. Siento daros tanto la chapa con esto, pero es que creo que es lo más difícil del ejercicio, entender esto. Vamos a decir que f', ¿vale? Le vamos a cambiar el nombre y vamos a decir que es igual a g. ¿Vale? Entonces f'' sería igual a g'. Y yo sé que existe un punto c tal que g' de c es igual a 0. ¿Quiere decir esto que g tiene un máximo en c? No, puede tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Vale, entonces si g tiene un punto de inflexión en 0, eso quiere decir que ese punto no es ni un máximo ni un mínimo, y por tanto no sería ni máximo ni mínimo de f'. Es decir, la pendiente de nuestra función no tendría ni un máximo ni un mínimo en ese punto, y por lo tanto eso no sería un punto de inflexión de f, ¿vale? Guay. Pues entonces aquí, en este caso, como además f'' de c es distinto de 0, ¿vale?, por estar c en el interior de x1, x3, entonces c es punto de inflexión
punto de inflexión de f. Vale. Porque al ser distinta de 0 la tercera derivada, quiere decir que eso no puede ser un punto de inflexión de f''. No puede ser efectivamente un punto de inflexión de f'', y por tanto f' tiene un máximo o un mínimo en c, y por tanto eso tiene que ser un punto de inflexión de f''. ¿Vale? Es importante entender lo que es un punto de inflexión, ¿vale? De forma gráfica. El punto de inflexión de una función, vamos a poner aquí una que tenga así unas curvas guays. Por ejemplo, bueno, x elevado a 3, que es bastante sencilla. Vamos a calcularle g' aquí. Y no puse g, vale, g'. Como vemos, aquí la pendiente, vamos a calcular la tangente, vamos a hacerlo bien. Vamos a ver, tangente de g por a. Ahí está. La pendiente de la recta tangente, ¿vale?, a la función x elevado a 3 por a disminuye hasta que llega a un valor y empieza a aumentar. Esos son los puntos de inflexión. Son los puntos en los que la pendiente, la recta tangente a la función, pasa de disminuir a aumentar o de aumentar a disminuir. Es decir, son los máximos y los mínimos de la función derivada, ¿vale? Entonces, si la función derivada, en vez de tener un máximo o mínimo, tuviese un punto de inflexión, como en el caso de x elevado a 4, la pendiente de la recta tangente no pasaría de disminuir a aumentar o aumentar a disminuir, y por tanto no sería un punto de inflexión. Vamos a ver aquí, otro punto aquí a la función, tangente a f por b. Entonces aquí la pendiente de recta tangente disminuye. Perdón. Aquí la pendiente de recta tangente aumenta, ¿vale? Porque tiende a tomar un valor más negativo, un valor más positivo. Y sigue aumentando, ¿lo veis? Y hacia este lado disminuye siempre. Y hacia la derecha aumenta siempre, ¿vale? No hay un máximo o un mínimo de la función derivada, porque la pendiente de recta tangente aumenta de forma constante, ¿vale? Aquí hay un punto, digamos, donde la variación es nula, ¿vale? Porque por eso tiene un punto de inflexión la primera derivada, pero no es un máximo ni un mínimo de la primera derivada, y por eso no sería un punto de inflexión, ¿vale? Pero eso lo solventamos gracias a decir que la tercera derivada en ese punto sí que toma un valor distinto de 0. Y así quedaría el ejercicio hecho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y mi explicación os haya resultado provechosa. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.